Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con información valiosísima, ya que os cuento todo esto porque creo que os va a ser útil y que os va a ser de ayuda, ya que sé que por donde estáis pasando todos los opositores y todos los estudiantes. Tengo el placer de charlar un ratito con Alba Valle. Ella es psicóloga clínica, experta en mindfulness, se formó con Jon Kabat-Zinn, entre otros. Alba es budista, está súper formada en mindfulness, en meditación, habrá hecho más de 25 cursos por un montón de países con diferentes maestros, con grandes maestros, y todo esto es lo que luego ella aplica en sus sesiones ayudando a sus alumnos, tanto en su gabinete de psicología como también en las formaciones que ofrece vía online y que nos puede llegar, bueno, pues a todos los que no vivimos en su ciudad. Lo más destacable, como digo, es que Alba ayuda a un montón de personas a tener una vida más consciente, plena y sobre todo vivida en el presente. Yo misma estoy trabajando con ella, he mejorado muchísimo la práctica en mi meditación, incluso me he hecho un autorreto de 7 días para ver hasta dónde puedo llegar a cabo y ahora sí que sí le damos la bienvenida a ella. Bienvenida Alba, muchísimas gracias por estar aquí, ¿qué tal estás? Buenos días, Almudena, muchas gracias por estar aquí. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches y nada, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme y vamos a ver qué podemos ofrecer de mindfulness o una vida un poco más plena en los procesos de oposiciones o de estudio a tope, ¿no? Que también los universitarios pueden sacar cositas de esta entrevista. Claro que sí, sí, como sabes yo trabajo con maestros, con los que están opositando, ¿no? Y sé que tú también has trabajado con muchísimos de ellos a lo largo de toda tu experiencia. Entonces me gustaría preguntarte cuáles son las crisis por las que suele pasar un opositor durante todo este proceso de estudio que tienen. Pues sí, mira, la verdad es que en el gabinete de psicología los temas que más suelo ver son problemas relacionados con ansiedad. No porque yo los escoja, sino porque creo que son un gran problema en esta sociedad y vienen, ¿no? De cada 10 personas, 8 son problemas relacionados con la ansiedad y por eso me gusta tanto poder ayudar en estos temas porque es algo que tenemos que aprender a gestionar. Convivimos con la ansiedad, convivimos con el estrés y la ansiedad es una respuesta natural en el cuerpo cuando sentimos que el entorno o las situaciones están demandando de nosotros más de lo que nosotros podemos ofrecer así como sin activarnos de más, ¿no? Es como que te están apretando las tuercas y tienes que activarte mucho. Eso es un proceso de oposiciones, porque de forma natural no sacas unas oposiciones. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer ciertos cambios y entonces aquí donde en esos cambios empiezan a aparecer las descompensaciones y empezamos a entrar en montañas rusas emocionales. Pero principales problemas que suelen pasar tanto los opositores, pues también tengo a muchos estudiantes de carreras exigentes como medicina especialmente, farmacia y ingenierías, pero especialmente medicina y farmacia, que también son como situaciones, hay mucha exigencia, igual que en un proceso de oposiciones. Principales problemas, pues aparecen dos polarizaciones, donde por un lado tenemos al exigente que está ahí con la regla señalando lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cada cuánto hay que hacerlo, cómo tienes que estar rindiendo, cuándo tuviste que estudiar ya hoy y está ahí como, además, como si ya tenía que hacer para ayer, no los resultados. Y por otro lado, desde un centro, cuanto más estiramos hacia allá y más actividad tiene, más presencia tiene esa voz en mi día a día, más va a aparecer una voz opuesta, en contraposición. Y entonces es el procrastinador, el que no es capaz, el que siente que va como a rastras de este otro que va a 4.000 por hora. Entonces, en esas dos voces que seguramente los que nos están escuchando las reconozcan, esto empieza a sufrir. Entonces hay como una tensión constante, no somos capaces de retener bien la información a veces porque la cabeza tiene demasiada presión, va a 1.000 por hora,
eso empieza a hacer que el corazón se empiece a acelerar o que siento como presión en el pecho, y todo eso son manifestaciones de estrés y de ansiedad. Luego, esa sensación de estrés y de ansiedad pues suele empezar a atraernos al negativo de turno. Entonces ya tenemos 3 voces, ¿no? De este polo aparece el tercer pasajero. El tercer pasajero que trata de protegerte, ¿no? Que a veces pensamos, ¿pero por qué tengo esta voz dentro? Si yo quiero estar positiva, ¿por qué tengo ahora un negativo dentro? Y el negativo de turno, en realidad, es una voz de la mente que trata de protegerte de que no falles. Pero a corto plazo, claro, no a largo plazo, ¿no? Pero trata de protegerte de que no falles, de que no te sientas decepcionado de ti mismo, de que no decepciones a la gente que te está apoyando en que saques las oposiciones, porque quizá incluso alguien te está apoyando económicamente para esto y entonces te sientes mal por no rendir lo que quieres rendir, etcétera, etcétera. Empiezas a compararte con otros que están en la academia de oposiciones y empieza ese otro pasajero ahí a meterle el cóctel, pero en realidad es simplemente como que si lo dejo, me libero de estas 2 voces de las que estaba hablando al principio, ¿no? Que al polarizarse tanto generan todos los batiburrillos internos y aparece el negativo. El negativo para que abandones esto y te liberes de estos 2, ¿no? Es así de una forma muy gráfica y claro, ¿eso qué forma tiene? Tiene forma de que ni tú te entiendes, quieres estar positivo pero no logras estar positivo, quieres tranquilizarte pero no logras tranquilizarte porque tienes estas 2 fuerzas ahí tirando y esto está ahí en modo lavadora, está como en peligro, ¿no? Se siente como si hubiera un peligro, hay un peligro, el peligro de que esto no sirva para nada, el peligro de que quizá no hay plazas, el peligro de que quizá no lo saco a la primera, el peligro de que decepcione a la gente que me quiere, el peligro de que me decepcione a mí mismo y después piense que he tirado todo este tiempo por la borda. O sea, hay muchos peligros, en realidad. Y entonces el cuerpo lo siente como si fueran peligros. Y es muy importante aprender a darle un hueco a eso y que no sea lo que está tiñendo nuestra forma de relacionarnos hacia nuestro proceso de vivir y de estudiar, de preparar las oposiciones. Porque luego si no esto, pues no nos entendemos, estamos mal. Eso hace que tengamos más ansiedad. Esa ansiedad busca liberarse de alguna forma, porque es como una patata caliente que tenemos dentro, un colapso, y no podemos vivir en modo colapso constantemente, entonces vamos a buscar fugas. Esas fugas las buscamos muchas veces, comiendo de más, yendo de compras, muchas veces una fuga es evitar, y empiezo a no estudiar. Y o duermo más. Hay gente que puede evitar, es una forma de evitación, ¿no? Empiezo a estar más durmiendo como si no existiera. A mí eso me pasaba a veces cuando me preparaba los exámenes. Se acercaba la fecha del examen y yo no estudiaba. Y yo estaba diciendo, pero Alba, pero estudia. Pero es una forma de evitar. Pero no lo logras, no logras liberarte de eso, porque aunque salgas a dar una vuelta, tu cabeza está diciendo, tendrías que estar estudiando. Y esta es otra de las cosas que ocurren, que al final no nos permitimos disfrutar de las cosas que están en nuestra vida. Si estás dando un paseo, piensas que tendrías que estar estudiando. Y esto le pasa a las personas que estudian mucho o a las personas que incluso no están estudiando porque están evitando ponerse. Entonces es otro efecto que tiene. No somos capaces de disfrutar. Cuando no somos capaces de disfrutar de las cosas que están presentes en nuestro día a día, empezamos a embajonarnos. Cuando nos embajonamos, la voz del negativo empieza a ser más alta porque está viendo como un peligro esto, ¿no? Porque encima estoy mal. Y todo esto pues va entrando en bucle, es un efecto dominó. El negativo fomenta al exigente. El exigente, cuanto más tira hacia allá, más se activa el que está tratando de liberarte de eso, de procrastinar. Y entonces empezamos a no poder rendir bien. Y entonces empezamos ahí con esta tríada y todo esto hace que
no disfrutamos del día a día, comemos más, no dormimos bien. Cuando no dormimos bien ya le metemos gasolina a ese fuego, porque como no dormamos bien y no nos alimentemos correctamente, esto no va a funcionar. Entonces, todo esto son las dinámicas que seguramente muchos que nos escuchen estarán reconociendo en sí mismos. Sí, sí. Y luego aparte, bueno, yo he tenido alumnos, por ejemplo, que imagino que igual, ¿no? Que las inquietudes que tienen cuando contactan contigo es más o menos la misma. Aparte de toda la incertidumbre que hemos dicho que se apodera de ellos, suelen tener, ¿no?, crisis de ansiedad, suelen tener incluso estrés o incluso estrés postraumático. Incluso una vez que pasa el examen, es como que se quedan ahí en bucle, ¿no? Con la oposición, como que no logran superar, tanto si han sacado mejor nota como peor nota, siguen viviendo ese momento, ¿vale? Por ejemplo, alguna vez lo hemos hablado tú y yo, que a mí en mi caso, cuando yo acabé la oposición, yo decía, me he quedado un poco tocada, ¿no? Porque claro, yo acabé en julio, a primeros de julio, pero me tiré, cada vez que me dormía profundamente era como que soñaba y revivía ese momento que yo entraba delante del tribunal y tenía que comenzar a hablar. Solamente, revivía las 2 primeras frases, pero así estuve pues unos 2 meses. Entonces es como que se quedan ahí. Yo sé que hay gente que aún sigue con mucho más, ¿no? Lo mío fue simplemente pues como un recordatorio de lo que había estado durante todo un año. Pero ante eso, ¿de qué viene? ¿De dónde nos viene todo esto? Fíjate, eso es de que seguramente eres una persona muy fuerte y muy disciplinada, tipo, vamos para allá, vamos para allá. Entonces, lo consigues, pero esa fortaleza es más como me cojo del pelo y yo me voy arrastrando para allá, ¿no? Y yo avanzo, pero porque yo estoy tirándome hacia ahí por mis narices. Por narices. Entonces, está bien en el sentido de que esa actitud ayuda a conseguir las cosas, pero es desde una parte muy rígida. Entonces, las emociones internamente no están yendo plenamente, no se están absorbiendo, por decirlo de alguna forma, no se digieren. Una cosa es las cosas que ocurren en la vida con el tiempo y otra cosa es cómo las procesamos internamente. Para procesar las cosas que ocurren necesitamos permitirnos atenderlas y sentirlas. Y eso es cuando el cuerpo, digamos, como que lo absorbe, lo integra, la mente se calma porque lo integra y seguimos continuando con una experiencia liviana, no con una experiencia de arrastrar. Por ejemplo, se ve claro en un duelo. Cuando alguien pierde a un ser querido, siempre se dice, tienes que llorarlo, bueno, a ver, tienes que llorarlo si te apetece llorarlo y si hay gente que no siente llorarlo, que no lo sienta y no lo llore. O sea, simplemente tienes que vivirlo como tú lo sientes. Tienes que permitirte sentir lo que estás sintiendo, no tienes que obligarte ni a llorar ni a nada. Simplemente tienes que permitirte ser honesto contigo, sentir lo que estás sintiendo. A la gente le da miedo esto porque piensa que si me permito sentir lo que estoy sintiendo, entonces despiporro y me voy ya, o sea, como que pierdo el control. Y es al contrario. Cuando no nos permitimos atender lo que estamos sintiendo y poder cuidarnos emocionalmente, que esto es cuidar nuestra mente y es cuidar la salud, es cuidar incluso a la gente que tenemos alrededor. Si no nos permitimos cuidarnos emocionalmente, digamos que vamos atrapando todo lo que estamos sintiendo, por más que a priori se vea que seguimos ahí a tope, a pie del cañón, haciendo lo que hay que hacer y teniendo resultados. Pero digamos que estoy avanzando, internamente estoy enquistando, porque no estoy permitiéndome ver, cuidarme e integrar el proceso de esfuerzo que estoy haciendo. Entonces, cuando uno en un duelo, por seguir con este ejemplo, no se permite sentir lo que está sintiendo, no integra el duelo. Y entonces el duelo no pasa. Entonces, aunque pase el tiempo, uno sigue estando raro, no puede reenfocar su vida, no puede, ¿cómo se dice? O sea, no puede reactivar su vida de una forma normal, ¿no? Lo mismo pasa con un proceso de oposiciones porque es un proceso, de alguna forma,
traumático, por exagerarlo un poco, ¿no? Pero es como de internamente es un pulso contra tu Es un mente. sobreesfuerzo constante. Por ejemplo, la nuestra de los maestros, normalmente la gente utiliza 10 meses, o algunos 2 años, ¿no? Como pues más para interiorizar, pero claro, es un sobreesfuerzo en muy poco tiempo y dar todo. Claro, a eso vamos, una oposición. Entonces, claro, entiendo todo esto que tú estás contando ahora. Claro. Entonces, cuando uno se para y puede ir cuidándose, pero repito, no tengáis miedo por cuidaros, que cuidarse emocionalmente no es perder el control y hundirte en tus emociones. Si es que te vas a hundir en tus emociones si no te cuidas, porque es hacer como que si no presto atención, me va a venir la ola y me va a atrapar. O sea, sin embargo, yo puedo ver que no me atrape la ola cuando voy atendiendo y me voy dando cuenta de cuando la ola va apareciendo. Pero el hacer como que no existen las olas no funciona, ¿no? Entonces, hay gente que quizá no sea tan disciplinada y rígida en ese sentido de para allá voy, y entonces entre en estas dinámicas de ansiedad que te estaba contando antes y de procrastinación, de batiburrillo. Esto suele afectar mucho a la forma de alimentarse, porque en la comida acabamos soltando todas nuestras emociones, y hay gente que quizás sea más disciplinada en ese sentido y sí que avanza a través de ahí, pero a malas con uno mismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin prestar atención dentro. Y eso pasa factura, porque es algo que está enquistado, que necesito permitirme aflojar. Y entonces, aunque yo ya tenga el examen aprobado, sigo mal porque no me he permitido atender lo que estoy sintiendo y poder aflojar, es desenquistar lo que he estado sintiendo. Cuanto más nos esforzamos en un proceso que sea como un pulso, cuanto más emoción nos genera algo, emociones fuertes, necesitamos más atendernos para poder limpiar esa experiencia, que el cuerpo la pueda integrar y después continuar con nuestra vida. Continuar con nuestra vida bien depende de ese proceso interno que hemos hecho de atender los esfuerzos que nos han estado costando las situaciones y de poder permitirnos integrarlo. No depende de que las cosas externamente se hayan pasado. ¿Se entiende esto? Sí, 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 exactamente. Y, por ejemplo, claro, todo esto que estamos hablando, ¿no? A nivel emocional, también da lugar a que nos afecte, como bien has dicho antes, a los procesos cognitivos, que muchas veces los estudiantes, los opositores dicen, es que no soy capaz de sentarme durante 1 hora, es que no memorizo, es que estudio algo y luego no lo recuerdo, no soy capaz de concentrarme, no logro asimilar el contenido que voy leyendo. Claro, todo eso viene por ese estado emocional, ¿verdad? Exactamente, fíjate, ese estado emocional donde al no pararnos a atender un poco que estoy sintiendo, el poder permitirme, es llevarme de la mano. O sea, yo puedo hacer un proceso de oposiciones tratándome bien, que no hace falta estar con el látigo. Entonces, puedo llevarme de la mano, puedo ir cuidándome, puedo ir atendiéndome y va a ser la mejor forma en la que me concentre. ¿Por qué? Ahora voy a explicarlo, ¿no? Pero cuando estamos en conflicto interno, por decirlo de alguna forma, ya sea que estamos ahí en todo este círculo vicioso de descontrol, o bien a tope, a tope, a tope estudiando y rindiendo bien, pero llevándome por los pelos, internamente hay tensión. Entonces estamos tensos. Cuando estamos tensos, estamos con, o sea, nuestra mente está en modo peligro. Entonces, el modo peligro, en la atención hay foco túnel. No vemos alrededor las cosas que están ocurriendo. Entonces perdemos mucha perspectiva de las cosas. Cuando hay modo túnel, porque hay un grado de cortisol muy alto en el cuerpo. El cortisol es la hormona del estrés y pues en los procesos de oposición tenemos el cortisol por los, por los techos. Entonces, cuando hay mucho nivel de cortisol, la tensión está muy así, pero esto no es muy positivo, ¿vale? Un poco de cortisol está bien porque te concentras, pero cuando hay mucho cortisol perdiste la perspectiva. Y por otro lado,
esto a nivel de atención y a nivel de memoria, cuando hay mucho cortisol y entonces estamos como colapsados o desbordados internamente, la memoria no es capaz de grabar la información que le estamos metiendo. Necesitamos equilibrar el cuerpo, equilibrar el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática. Todo lo que estoy hablando está sobreactivando el sistema nervioso simpático, que es como el sistema de alarma, el de estrés, el que te está preparando porque hay algo muy importante en tu vida que tienes que hacer. Pero cuando estamos tan activados, la memoria no funciona bien. Tenemos que activarnos para no estar amodorrados, porque claro, si estás ahí espatarrado, amodorrado, tampoco estás memorizando bien, ¿no? Pero tiene que ser un punto. No os preocupéis que amodorrar no os vais a amodorrar en un proceso de oposiciones. Entonces, vale más invitarnos a relajarnos un pelín y a equilibrarnos, porque hay que activar el sistema nervioso parasimpático del cuerpo, que te va a permitir el aflojar un poco aquí, atenderte, y cuando nos atendemos, la mente se empieza a calmar porque le estamos evitando estar viviendo 24 horas en modo peligro, ¿no? Imagínate qué efecto tiene vivir 24 horas en modo peligro. Pues al final es que ni siquiera descansas por la noche. Y seguramente vayas a contestar mal a alguna gente a tu alrededor y todo eso te va a estar afectando más y te va a estar generando más tensión, y entonces la atención se va a enfocar y entonces no vas a poder grabar en tu memoria la información que estás queriendo meter, y entonces te vas a agobiar y vas a echarle más horas y entonces más cortisol y entonces menos atención, y entonces generamos un pitoste que hace falta dar un paso atrás y tratar de equilibrar un poco esas dos ramas. Porque cuando nos podemos cuidar un poco y empezamos a dejar de estar sintiendo y viviendo desde la sensación de peligro todo el día en las oposiciones, los procesos cognitivos de atención, concentración y memoria están en óptimas condiciones. Pero cuanto más caña nos metemos desde esto que estoy hablando, la atención empieza a entrar en modo túnel, pierdo la perspectiva. ¿Y esto qué es? Que no soy capaz de razonar. O sea, solo veo esto, no puedo razonar. Y el aprendizaje, un proceso de aprendizaje requiere capacidad de atención, de entender. O sea, aprendemos lo que entendemos. Entonces, para entender necesito que mi mente pueda estar bien para poder integrar las cosas que estoy estudiando, y mi memoria entonces las va a grabar. Pero si estamos ahí desbordados, no podemos aprender. Entonces la memoria no funciona. Entonces, incluso aunque solo sea para estudiar mejor, necesitamos cuidarnos. Exacto, solamente a veces pensamos en lo físico, pero no en la mente. Y Alba, para ti, ¿qué es cuidar la mente? O sea, tener una mente sana. Para mí, cuidar la mente sería ser capaz de vivir, o sea, avanzar por la vida en tu día a día con las cosas que vas haciendo, con una buena actitud hacia ti mismo y hacia la vida. Es decir, no vivir sintiendo que estoy aquí como en guerra contra mí mismo, ¿no? Ya sea tanto a nivel de pensamientos, ahí juzgándome todo el día, analizando internamente, generándome emociones desagradables, y entonces yo sigo porque hay que seguir, y sigo, pero sigo arrastrándome y generando más de aquí y más de allá. Entonces, esto es lo que tiene esta actitud que yo entreno. Es lo que se llama actitud del mindfulness. El mindfulness es, por un lado, como técnica, es meditación, pero por otro lado es una actitud. Y es una actitud que entrena fortalezas psicológicas y que tiene que ver con el comprenderte, escucharte, respetarte, aceptar lo que ya es, porque si ya es, no puede ser cambiado, conocerte, comprometerte con tu vida, con las cosas que merecen la pena, con las cosas que te van a hacer sentirte bien, sentirte en conexión, tener un corazón, bueno, aunque quede así como más poético, ¿no? Pero tener un corazón más calentito, que te sientes más agradecido con tu vida, te sientes mejor contigo mismo. Entonces, todo esto son como aspectos psicológicos que son casi una forma de vivir, porque es una forma de tratarte a ti mismo, es una forma de vivir que
que se aplica a los estudios, a tu relación con tu hijo, a tu relación contigo mismo, a tu relación de pareja, a tu negocio, a cómo comes, a cómo compras, a la salud, porque la salud es el equilibrio entre la mente y el cuerpo, al final es el bienestar mental y físico, y todo esto es imprescindible para tener una mente que sea tu aliada y que te pueda acompañar en la vida, en los momentos duros sea de más apoyo que nunca y en los momentos buenos te permite disfrutar. Entonces, aunque lo que estoy diciendo es puro sentido común, y todos tenemos la capacidad de hacerlo, no hay no, es que yo soy, no, todos tenemos la capacidad de hacerlo, es simplemente entrenarlo. Hay gente que tiene la suerte de haber tenido unos buenos modelos en sus padres y en su modelo de educación y entonces lo absorbieron desde pequeños y entonces parece que son así, pero son habilidades psicológicas que se entrenan y ese es el estilo de vida, por decirlo de alguna forma, la forma de relacionarte mindful, que utiliza la meditación para entrenarla. Entonces la meditación mindfulness es un entrenamiento de todas estas cualidades psicológicas y no es meditar para relajarse, es meditar para entrenar todo esto que estamos hablando, todos estos aspectos de sabiduría interna, de autoconocimiento, de respeto, de escucharme, de entenderme, de poder tener más claridad en mi vida, de poder no engancharme, para mí esto es fundamental, no engancharme en la Rottermeier aquí que está todo el día ahí, ni en el procrastinador que quiere pasar de la Rottermeier y que entonces dice, pues ya de tirados al río, ¿no? Pues ya no hago nada, ya que son las 5 de la tarde, yo ya el día lo tiramos, ¿no? Entonces están estas dos fuerzas y es muy importante para mí el mindfulness es un liderazgo, es aprender a ser el líder de tu vida. Porque si no eres el líder de tu vida tú, lo va a ser la Rottermeier, lo va a ser el negativo, lo va a ser el procrastinador. Pero todo esto, aunque lo dicho, sé que quien me esté escuchando va a decir, sí, claro que es así, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Es practicando, es un entrenamiento de cómo tú te relacionas con tus voces internas y con tus emociones. Y la meditación es un entrenamiento, una meditación que esté enfocada para eso, no para relajarte y ya está. La meditación bien planteada es un entrenamiento de todas esas cualidades psicológicas que te van a ayudar en las diferentes áreas de tu vida, como estamos viendo. Exacto. Yo tengo que decir que estoy en el programa con Alba porque meditaba hace mucho tiempo, en plan un poquito de vez en cuando, pero vi que me podía aportar mucho más y como por sí sola no era capaz de ponerme porque lo dejaba siempre para el último momento, pues dije, programa con Alba. Entonces, un reto, llevo la mitad del reto, ¿vale? Hoy estoy mindfulneada, ¿vale? Digo esto porque en el grupo que tiene de Telegram donde estoy, pues cuando meditamos o cuando hacemos el mindfulness diario, ahí lo ponemos. Entonces ponemos eso, mindfulneado, mindfulneada. Yo hoy estoy, a mitad ha venido Carlota y me ha acompañado, ¿sabes? O sea que muy bien, porque sí que me gusta de cara, como tú bien has dicho, transmitírselo a mi hija, porque sí que yo soy una persona muy autodisciplinada, ¿no? Entonces, como sé bien lo que carezco y de lo que no carezco, pues en ese aspecto creo que sería una buena herencia para dejarle a ella, ¿no? Y luego también comentarte, para los opositores en sí, ¿vale? Bueno, en general para cualquier estudiante, ¿cómo ayudaría el mindfulness en su vida diaria? Y si puedes darles algún consejo, tip rápido para que puedan comenzar, por ejemplo, desde esta tarde mismo, desde esta noche, ¿vale? Y como tú has dicho, cuidado por la noche, porque yo cuando me pongo a veces por la noche no medito, sino que me relajo de más. Llega un momento que sí, que me relajo y es como pum, caigo en redondo, ¿no? Pero claro, eso tampoco sería, eso no es meditar, ¿no, Alba? No, eso es muy bueno y es relajarte, pero no es meditar. Está bien. Claro, está perfecto. De hecho, dormirse relajado pues te va a ayudar a descansar mejor y a que ese sueño tenga efecto en tu sistema nervioso, porque al final cuando estamos durmiendo, de alguna forma arrastramos aquello en lo que hemos estado pensando antes de dormir. Entonces, poder hacer relajación antes de dormir está muy bien, pero no es meditar porque no estamos desarrollando estas cualidades psicológicas de las que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, te recomiendo que te hagas, si quieres también antes de dormir, alguna meditación, sabiendo que eso no es del todo meditar porque vas a quedarte dormido y que te va a ayudar también a equilibrar el sistema nervioso y a que descanses mejor.
Y un ejercicio que te plantearía para que vayas practicando, por ejemplo, en tus sesiones de estudio, sería el entender, estamos jugando a nivel fisiológico, porque en realidad es muy psicológico, pero las emociones están en el cuerpo, las emociones son energía en el cuerpo y entonces unas activan y otras aflojan, ¿no? Entonces el estrés activa, el miedo activa, la preocupación activa y estamos sobreactivando el sistema nervioso simpático, entonces hay que pisar un poco el freno, que al final estamos hablando de un sistema de acelerador y de un sistema de freno. Entonces, entendiendo que cuanto más apretamos el acelerador, empezamos con la atención modo túnel, entonces no podemos entender bien la información y la memoria no se guarda y empezamos a generarnos estrés y enganchamos ya la rueda, pues entonces te propongo que trates de hacer pequeños espacios a lo largo de las sesiones de estudio de respiraciones lentas. Son respiraciones que activan directamente el sistema nervioso parasimpático. Por ejemplo, pues respiramos contando 1, 2, 3 y soltamos el aire por la nariz contando 1, 2, 3, 4, 5. Cuento 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando le pilles el ritmo no hace falta que sigas contando, pero la idea es, tomo aire, sistema nervioso simpático, suelto el aire suave, activo el sistema nervioso parasimpático. En ese momento donde estás alargando la exhalación, la mente es como si recibiera un masajito. De repente estás metiéndole más espacio. Vas a poder concentrarte mejor y vas a entender mejor lo siguiente que sigas leyendo. Si, por ejemplo, te pones una alarma a cada hora de tu sesión de estudio y haces 7 respiraciones lentas, te prometo que no es una pérdida de tiempo, es una inversión de tiempo. La siguiente hora que estés estudiando vas a concentrarte mucho mejor y no solamente que te vas a concentrar, es que estás ayudando. Cuando alargamos la exhalación, el cuerpo afloja, la mente afloja, estás permitiendo a tu cuerpo no estar colapsado, no estar llevando el resto de la jornada llevándote por los pelos, ¿no? Entonces es una forma de cuidar un poco también, de cuidarte, es que es cuidarte, cuidar tus emociones. Porque cuando estamos, por ejemplo, si tenemos ansiedad y hacemos esto, estamos aflojando la ansiedad. Estamos impidiendo que vaya a más, a más, a más, a más. Es como si tuviéramos un embalse donde va subiendo el nivel de agua y a cada hora abrimos el tapón, soltamos un poco, luego volvemos a poner el tapón, seguimos ahí a tope estudiando, soltamos el tapón, aflojamos y es una forma de ir combinando acelerar, freno, vas a concentrarte mejor, tus emociones van a poder tener como un poco más de hueco, lo cual vas a sentir como bienestar, más bienestar y vas a llegar al final de la sesión de estudio con la mente mucho más liviana. Es como una experiencia donde no te estás arrastrando a ti mismo, sino que estás siendo como más capaz. Y esto es, pues cuida también mucho la motivación, el sentirte mejor contigo mismo. Entonces es tener un poco de precaución con eso. El darme cuenta de cómo me voy tensando a lo largo de la jornada y poder poner espacios de parar, aflojar, continúo. Pero hacer esto de forma metódica. O sea, es que yo recomiendo a la gente que se ponga una alarma y si vas a estar 8 horas estudiando, pues cada hora paro, me levanto. De hecho, sería genial para mover un poco el cuerpo y hago 7 respiraciones lentas y después continúo. No es una pérdida de tiempo, te lo prometo, es una inversión. No, porque yo mismo les digo esto, yo no les decía de respirar, pero sí el descansar, ¿vale? El desconectar, que no, o sea, que aquí el opositor es calidad de estudio, no cantidad de horas. Hay veces que se creen que por estar 10 horas, 8, las que sean, o en plan de, es que el opositor se tiene que encerrar, se tiene que clausurar y tiene que estar un año sin salir, sin relaciones sociales, sin amigos, sin nada. No, porque al final sale loco. Vamos a ver, a los 10 días están que se tiran por la ventana. Entonces yo, por ejemplo, siempre les digo, sí, poned la alarma y descansad. Pues ahora nos ponemos la alarma, descansamos y respiramos.
Sí. Y nos viene estupendo para todo. Como tú dices, nos levantamos, andamos, estiramos y respiramos, que eso no se pierde nada, si son 5 minutos, que nos va a venir muy bien, como tú dices, y no es perder el tiempo, es disfrutar. Y luego también otro problema que siempre tienen, por ejemplo, mis opositores es el no saber disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, es que me siento mal si el viernes me tomo una caña con mis compañeros, o me tomo un café, o salgo un sábado por la noche de fiesta, nada más a salir como adolescentes, ¿no? Pero teniendo un poco de equilibrio es el disfrutar, es lo que te da también esa calma para el lunes sentarte a estudiar con más fuerza, ¿no, Alba? Total, es que totalmente, porque si no, recordando de nuevo estas dos voces polares que salen en un proceso de mucho esfuerzo, entonces es que para mí es la señorita Rottermeier, la visualizo así. Vi mucho Heidi en mi infancia, pero para mí se puede visualizar como quiera, ¿no? El don perfecto, el que está ahí que no te pasa ni una. Entonces está ese y luego está el otro. Cuanto más estemos en esta, más va a aparecer la otra voz como contrapeso, y es el de ya tirados al río, ¿no? Es como una fuerza interna que quiere pasar de todo y liberarse. Entonces, es muy incómodo estar viviendo con estas dos fuerzas ahí. Y cuanto más energía y presencia le demos a esta, más va a aparecer la otra, y entonces nosotros estamos como las víctimas de este conflicto. Tenemos que dar de comer a los dos. Es que tenemos que dar de comer a los dos. Entonces, está muy bien que seas disciplinado y que te pongas tus horas y que le des importancia al estudio. Y, claro que sí, Rottermeier. Pero tienes que darle de comer al otro. Porque si no le das de comer al otro, estás generando un desequilibrio enorme, y este desequilibrio es lo que estoy hablando: sistema nervioso simpático a tope, la cabeza a 1000 por hora, la atención modo túnel, no podemos memorizar las cosas, no tenemos sentido del humor, empezamos a estar descompensados emocionalmente, soltamos las patatas calientes emocionales al que menos se las merece, empezamos a comer mal o a buscar otro tipo de fugas. Todo esto es el efecto de estar ahí en esa lucha. Entonces tenemos que dar de comer a nuestras dos necesidades. La necesidad de sentirte responsable y de sentir que estás haciendo las cosas bien y que te lo estás tomando en serio, y por eso tienes un programa de estudio que tratas de cumplir, etcétera, etcétera. Y tienes que dar de comer a la libertad. Porque al final es una fuerza interna, todas las personas queremos estar bien, es un principio innato de las personas, necesitamos placer, necesitamos descansar, necesitamos sentirnos queridos, necesitamos querer a la gente, necesitamos reconectar con las cosas de nuestra vida, porque es lo que le da un sentido. Entonces, eso es lo que tenemos que darle de comer ahí, porque entonces nuestra mente se va a nutrir. Eso es nutrir nuestra mente, es nutrir nuestro corazón y es nutrir nuestra mente, por lo tanto. Si no nos nutrimos, hacemos todo tan serio, tan gris, tan denso, tan insoportable de llevar, que entonces nadie tiene ganas de levantarse al día siguiente y seguir haciendo lo mismo. Entonces estamos afectando a todo nuestro rendimiento. Entonces tenemos que darle de comer a este anárquico, por decirlo de alguna forma, sería el anárquico en contraposición a la Rottermeier. Ese anárquico simplemente quiere vivir. Entonces tenemos que permitirnos que haya dentro una vocecita que quiere vivir y darle un poco. Y quizá en este momento de nuestra vida podemos darle menos que en otros momentos, pero tenemos que permitírnoslo, tenemos que darle un poco de alimento y de cuidado, porque además no quieras matar esa voz. Ya quisieran las personas con depresión tener esa voz. Es la fuerza innata de vida y de cuidarnos, de disfrutar. Entonces, cuanto más estamos aquí, más estamos generando también polarización en la otra, ¿no? La otra voz, en vez de ser una voz de vida normal y corriente, de disfrutar, pasa a estar en desequilibrio. Entonces lo que quiere es mandarlo todo por ahí. Entonces, es como ya en exageración, pero porque no le estamos dando alimento. Entonces tenemos que simplemente, las dos forman parte de uno, no son enemigos. La Rottermeier, en su punto de equilibrio, es una voz responsable
que te hace atender las cosas que para ti son importantes. Y el anárquico libertario, en su punto de equilibrio, es la voz interna que te va a permitir poder estar disfrutando de tu vida a la vez que te preparas unas oposiciones. No hay que verlo como nada negativo, simplemente en vez de vivirlo como dos voces superpolares en conflicto, vamos a tratar de ponerlas aquí, que no haya tanta tensión, reconozco ambas, acepto ambas, doy alimentación a ambas, convivo con ambas y entonces yo puedo estar bien, puedo estar en mi punto de equilibrio y puedo llevarlo todo perfectamente, sin problema. Pero porque tengo una actitud mindful hacia mi experiencia con esto, ¿no? Entonces es una actitud respetuosa hacia ti misma, hacia ti mismo, que puede estar perfectamente en equilibrio con que hoy pueden ser unas oposiciones, el día de mañana puede ser cualquier otro proceso de tu vida que te ponga a las pilas y que sea un poco un reto y te va a ayudar a entender, o sea, tener esta capacidad de poder gestionar las dificultades al fin y al cabo. Exacto, exacto. Pues yo espero que haya quedado todo clarísimo, vamos. Para mí siempre es un placer escucharte y el buscar esos porqués, ¿vale? Nuestro cuerpo pues afecta de una manera o afecta de otra y hace, como digo, esa desconexión, por lo cual muchísimas gracias por contarnos todo esto. Sé que les va a venir muy bien, porque todos hemos pasado por eso cuando hemos estudiado y sobre todo eso, el equilibrio y el escuchar. Y hay veces que si escuchamos a nuestro cuerpo nos dice lo que nos está queriendo decir, lo que necesita, pues es que no le hacemos caso, ¿no? Me he acordado de lo último que has comentado de quiere vivir esa vocecita. Yo tenía una amiga que le daba miedo salir porque decía que salía pero no sabía cuándo iba a entrar. Y era por eso, porque estaba tan autodisciplinada que claro que en el momento que su cuerpo yo creo que tenía una vía de escape, era como, no voy a volver a mi casa en todo el día. ¿Sabes? Entonces era como, es que no puedo salir a tomar un café porque me lío, que lo que pasa era que su cuerpo no quería volver a encerrarse, ¿vale? Bueno, su cuerpo y su mente. Entonces, Alba, de verdad te agradezco muchísimo esta entrevista para toda mi comunidad, para los opositores y todos aquellos que me ven. Muchísimas gracias por todo, por este tiempo, por tu explicación y por hacernos entender la importancia de no solo el cuerpo, sino también la mente y cómo influye eso luego a la hora de sentarte a estudiar y memorizar. Así que muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí y espero verte muy pronto y darte un abrazo. Muchas gracias también. También comentaros que, bueno, si alguien se inscribe como suscriptor en la página, se lleva una meditación guiada que ayuda a soltar pensamientos. Entonces la tenéis ahí en MP3 y podéis practicar, hacer un ejercicio de meditación guiado porque ayuda más, ¿no? Además, para poder complementarlo, por ejemplo, las respiraciones lentas que os propuse durante las sesiones de estudio y luego en la cama pues podéis haceros esa meditación, relajación y si os motiváis a poder cuidar un poco más esta parte, es una meditación que trabaja mucho la aceptación y está muy bien para que la podáis hacer en algún huequito. Y luego os dejaremos por aquí abajo los enlaces a una masterclass que daré en directo. En función, bueno, ahora mismo pues esta semana, el miércoles 16 vamos a hacer una, el miércoles 20, a ver que lo veo. De todas formas, bueno, vamos a dejarlo. Lo dejaré por aquí, sí, dejaré el link por aquí para las personas que les interese conocer un poquito más. En esa masterclass, Alba va a hablar también del mindfulness, ¿no? De cómo hacer lo que funcione y no como a veces hemos comentado de que nos pensamos que nos ponemos con mindfulness y tal y no funciona. Es que esto a mí no me funciona. Bueno, es que algo estás haciendo mal, algún error estás cometiendo o te crees que es simplemente sentarte, cerrar los ojos y ya está. Yo, por ejemplo, para eso me cuesta más. Necesito el guiado. Por eso, como ya sabéis, he dicho antes, estoy en el programa de Alba porque sé que por mí misma, no. A lo mejor luego cuando lleve más tiempo, Alba, soy capaz de sentarme y estar 5 minutos tranquilamente yo sola. Pero si así me vas guiando con tus meditaciones, con el grupo que me apoyo y tal, mucho mejor. Entonces, el miércoles 16 a las 7 y el otro el miércoles 24. El miércoles, a ver, que se me cerró. 23. Sí, son los dos próximos miércoles. El miércoles 3, es que estamos en noviembre.
16 de octubre y 23 tiene que ser seguramente. El 16 y el 23 de octubre a las 7 voy a dar clases en directo. Si alguien no puede estar en directo, que no se preocupe porque se puede apuntar y ver la repetición en los días siguientes. El 5 de noviembre también lo vamos a dar, pero como esta entrevista va a estar disponible siempre luego ya en YouTube y en el blog, si no aparece en ninguna de esas fechas, inscríbete como suscriptor del blog, que dejaremos el enlace debajo, y a los suscriptores pues siempre os voy enviando los emails de voy a dar una clase en directo, ¿te quieres venir? Y además siempre todas las semanas envío por lo menos 3 emails de inspiración, donde comparto algunos cuentos de reflexión o alguna meditación guiada, algún vídeo que tenga en YouTube o algunos posts en el blog que te pueden interesar. Y nada, si no estás en estas semanas viendo la entrevista, pues si te suscribes puedes estar al tanto, y en esa clase vemos las 3 claves de las meditaciones que realmente funcionan, porque hay mucho por internet que te cuenta, pues hay un marketing de la meditación a día de hoy donde de repente por cerrar los ojos y respirar tu vida va a ser, bueno, la panacea y tu mente va a ser súper positiva, y eso no es cierto. Es un entrenamiento, como estamos viendo, es un entrenamiento de cualidades psicológicas que son fundamentales. Además, de cara a tener niños, es genial porque nosotros seguramente pues no hemos tenido la suerte de tener unos buenos modelos de que se cuiden a sí mismos en sus emociones, etcétera, etcétera. Nuestros padres lo han hecho como han podido, pero si sabemos hacerlo con nosotros mismos, nos vamos a ayudar. Vamos a poder conseguir más cosas en nuestra vida en las diferentes áreas sin tener que estar arrastrándonos y sin desequilibrarnos en círculos viciosos. No soltaremos las patatas calientes a las personas que tenemos alrededor, y también podremos ser unos buenos ejemplos para nuestros niños que van a absorber esas cualidades, porque los niños son esponjas. Vaya. Entonces es algo que nos ayuda muchísimo y simplemente ayuda mucho. Es la meditación, el mindfulness, es muy agradecido. O sea, la gente que está en el programa, en el primer bloque, ya nota muchos efectos, y el plato gordo viene en el segundo y en el cuarto. Pero a nada que uno empieza a notar efectos si lo hace bien. O sea, si lo hace con una guía y sabiendo lo que está haciendo, es que es algo automático. En ese sentido no es como correr. Salir a correr requiere motivación y requiere que estés ahí días corriendo hasta que al final lo disfrutes, ¿no? Al principio es mucho esfuerzo. La meditación, ¿no? La meditación vas a notar en el momento en el que empieces a practicarlo, ya vas a notar un cambio. Si haces lo que te estoy diciendo, por ejemplo, de alargar las respiraciones, vas a notar un cambio en el momento también, porque la mente estamos soltando el acelerador y eso ya tiene un efecto inmediato. Entonces, bueno, yo os propongo también que vengáis a esta masterclass, porque voy a contar cosas que no he contado hoy, porque hoy me he enfocado más en el proceso de estudio, y además vamos a hacer una meditación en directo también, así conmigo, y de 15 minutos que podrás repetir por tu cuenta, y al final pues abriré las plazas también del programa de meditación de tal forma que funcione, que comenta Almudena, por si te apetece tener información, entrar o no, o simplemente continuar tratando de hacerlo por tu cuenta, aunque bueno, eso es un poco más complicado. Yo doy fe que funciona, ¿vale? O sea, yo doy fe porque sí que lo he probado. Y yo he probado, como tú bien dices, en buscar una meditación por YouTube o por cosas así, ¿no? Y ponerme, y lo único que me ha creado luego es como frustración, ¿vale? ¿Por qué? Porque era como, joder, ¿por qué no me relajo? ¿Por qué no estoy tranquila, no? ¿Por qué no estoy haciendo... algo estoy liando mal? Entonces es como que yo misma me autoalimento mensajes, no sé, negativos. Entonces al final me pongo más nerviosa, me altero y no me apetece hacerlo más días. Las cosas como son. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque falta toda la sabiduría de la que estamos hablando. Es que al final la meditación es la excusa, es el ejercicio de excusa para trabajar todo esto de lo que estoy hablando, que es una forma de vivir, que implica cualidades y cierta comprensión de ciertos procesos, de aceptación, etcétera, etcétera. No, ya esto lo comentamos más en la clase. Pero es eso, que es que no es me pongo una meditación y ya está. No, es que la meditación es la forma en la que ese entrenamiento potente está condensado. Y no por hacer play a una meditación que alguien grabe, que quizá no tiene conocimiento de todo este trasfondo,
no va a tener efecto en tu vida así sin más. Es muy importante entender eso, lo que se está haciendo y que lo que estoy haciendo es entrenar cualidades psicológicas que después voy a poner en vivo en la cancha del juego que es la vida, en mis relaciones, en cuando me siente a estudiar, en cuando me eche a la cama a dormir, en cuando sea domingo y no esté estudiando y me lo esté dando de relax y de disfrute y pueda disfrutar. Es ahí donde se ve el efecto de la meditación. Exacto, exacto. Es así, es tal cual. Es tal cual, es el corre-corre este que llevamos, que al final no disfrutas absolutamente de nada porque tu mente está donde no tiene que estar siempre. Así que gracias de verdad, Alba, por todo esto. Dejaré todos los links por aquí abajo y bueno, yo ya estoy en la masterclass. O sea, yo ya me he apuntado y ya todo porque sí, y más sobre todo porque vais a hacer la meditación guiada y son las que de verdad funcionan. Así es que muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme y gracias por tu tiempo, ¿vale? Muchas gracias a vosotros y me alegro de haber podido compartir. Yo creo que no sabía de lo que iba a hablar, pero creo que he contado cosillas que pueden ser muy aplicables en realidad. Así que de verdad, darle una oportunidad a esto porque veréis cambios. Sí, muchísimas gracias a ti por todo y te digo, por tenerte aquí, por tu tiempo. Un placer, Alba. Chao, chao. Adiós.